y las gracias por acudir a esta convocatoria para esta charla coloquio. Mi nombre es Gabriel, vengo del Arboreto Luis Ceballos, junto con mi compañero Mario, que también está por aquí. Y bueno, queríamos dar las gracias al Ateneo Escurialense, junto con la Peña San Lorenzo, creo que son los que tienen este local, por hacer esta colaboración en la que nos permiten usar esta sala tan bonita, tan histórica, para poder hacer este tipo de charlas, que es la segunda que hacemos. Hicimos una hace un mes sobre huella de carbono y ahora esta es la segunda, y esperemos que para próximos trimestres, próximos años, podamos hacer más colaboraciones en ese sentido, para poder también traer charlas, coloquios, conferencias al municipio de San Lorenzo, de la mano del Arboreto, sobre temáticas que tienen que ver con el medio ambiente y con lo que nosotros nos atañe y trabajamos principalmente, ¿no? Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Ernesto Rodríguez Camino, que es presidente de la Asociación Meteorológica Española. Tiene una larga trayectoria como miembro de la AEMET, en la que ha trabajado durante varias décadas. Y bueno, pues ahora mismo también está colaborando, trabajando en un proyecto que nos contará, que se llama CIMAS, que tiene que ver con el título que hemos dado a esta charla coloquio, que es Cambio y Bosques. Bueno, entendemos que es cambio climático y bosques, le hemos puesto así para resumir un poco, pero vamos, nos va a hablar un poquito de las observaciones climáticas que se han estado haciendo, en las que él ha formado parte, y ha investigado, en las proyecciones a futuro que se ven como más probables con la tendencia climática que tenemos en la actualidad, y cómo eso va a afectar a los bosques, ¿no? Que es un poco el hilo con el que hacemos esta actividad, puesto que, como sabéis, esta semana pasada ha tenido lugar el Día Internacional de los Bosques, el antiguo Día Forestal Mundial, que es un evento que siempre desde el Arboreto solemos celebrar con especial interés, ¿no? Así que, sin nada más, porque yo creo que lo importante es que te escuchemos a ti, Ernesto, darte las gracias por venir a esta convocatoria y bueno, te dejo la palabra para que nos cuentes, que seguro que va a ser un gustazo oírte. Muy bien, pues muchas gracias. Me voy a sentar para ir pasando las transparencias. Pues es un placer estar aquí compartiendo este rato, reflexionando fundamentalmente sobre cuestiones de clima, cambio climático y su impacto en general en bosques o ecosistemas en general. Voy a dedicarle bastante tiempo a poner el contexto del clima. El clima es, como todos sabemos, el tiempo promediado en un periodo de tiempo suficientemente grande. Y ahora, cuando he empleado la palabra tiempo, me estaba refiriendo al tiempo cronológico, no al tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico se refiere a una situación concreta de la atmósfera. Es lo que nosotros normalmente vemos en televisión. Tenemos movimiento de patrones de presión que condicionan la temperatura, la precipitación, el viento. Esto es el tiempo. Y el clima se refiere a el promedio de ese tiempo. Ese clima, pues todos sabemos que cambia geográficamente. Sabemos que el clima en latitudes bajas, en latitudes tropicales o ecuatoriales, es muy distinto del clima cuando subimos de latitud. Es un clima más frío, con diferente tipo de precipitación. En definitiva, el clima que nos va también a configurar el paisaje. Los ecosistemas, las plantas, los animales se adaptan al clima que tienen, y si no se adaptan, pues se extinguen. Ese dibujo que tenemos, esos mapas que tenemos ahí a la derecha, nos muestran dos climas. Los diferentes colores corresponden a clasificaciones
estándar de climas en función de la temperatura y la precipitación. Y eso que tenemos a la derecha es uno, el clima que tenemos ahora, y otro, el clima que podemos tener dentro de 100 años. Y vemos que hay cambios en el clima y consecuentemente va a haber cambios en el paisaje, en los ecosistemas, porque si cambiamos las condiciones fundamentalmente de temperatura y precipitación, hay sistemas que pueden proliferar y hay plantas o animales que acabarán extinguiéndose o trasladándose. Bueno, dicho esto, el clima, en definitiva, viene fundamentalmente regido por la radiación que nos viene del Sol. La radiación que nos viene del Sol pues es muy perpendicular sobre las zonas tropicales y viene muy oblicua sobre las zonas polares. Eso hace que las zonas polares pues se calienten menos. Entonces, eso es de lo que se estudia habitualmente en la enseñanza elemental o en el bachillerato. Sabemos entonces que, bueno, debido a eso y debido a que la atmósfera es un fluido y por consiguiente está en movimiento, pues hay una tendencia en las zonas ecuatoriales a que ese mayor calentamiento facilite el ascenso de las masas de aire y el retorno por niveles superiores hacia zonas polares. Tenemos una tendencia a una circulación que lo que tiende es a homogeneizar esas diferencias de temperatura. Y tendríamos esto si la Tierra no girase. Pero la Tierra gira y entonces hace que las cosas sean un poquito más complicadas. En lugar de tener una única circulación, tenemos varias células de circulación y hace que tengamos unos vientos predominantes del oeste en niveles bajos, que son los que habitualmente nos traen las perturbaciones. Las borrascas siempre nos vienen del Atlántico, rara es la vez que nos viene una perturbación del este. Siempre nos suelen venir del Atlántico. Y lo mismo pasa si vamos a latitudes más bajas. En las Islas Canarias, por ejemplo, los vientos predominantes son alisios, que son los que permitieron hacer el viaje a Colón hacia América. Son vientos que vienen determinados por estas circulaciones que se forman por la rotación de la Tierra. Bueno, el clima, cuando hablamos de sistema climático nos estamos refiriendo normalmente al sistema Tierra. Antes el clima se hablaba siempre referido a la atmósfera, pero ahora el clima se habla del sistema Tierra, porque hablamos de los hielos, de la criosfera, hablamos de los océanos, hablamos de la biosfera, estamos hablando del sistema Tierra. El sistema climático, en definitiva, es el sistema Tierra. Y hay muchos cambios en el sistema Tierra que acaban influyendo en el clima. Uno de ellos, del que todos seguro que hemos oído hablar, es la tectónica de placas. Sabemos que los continentes se mueven sobre un fluido que hace que estén en movimiento. Evidentemente, a escala humana, ese movimiento es imperceptible, pero vamos a hacer ahora alguna expedición de unos cuantos millones de años para ver cómo cambia el clima y cómo ha cambiado. Wegener, en el primer tercio del siglo pasado, pues propuso la teoría de la deriva continental. Esto se ha ido aceptando y desarrollando
y simulando con ayuda de observaciones y con ayuda de modelos. Y ahora mismo, pues, somos capaces de ver cómo se han movido las placas continentales en los últimos 1.000 millones de años. Y esto es un viaje fascinante, porque el clima obviamente ha cambiado según se han movido las placas. Es lo mismo que estar en un barco. El clima en un barco, si el barco está navegando por el Ecuador, es distinto del clima que nota un barco si el barco se va hacia latitudes polares. Con las placas pasa exactamente igual. Vamos a hacer este viaje, a ver, de 1.000 millones de años. Luego nos centraremos en bastante... En unos cientos o miles de años. Pero para hacernos una idea de cuánto ha cambiado los contornos geográficos y por lo tanto el clima. La India hace 300 millones de años estaba muy cerca del Polo Sur. Esto es la India, esto que estoy... Y empezó el viaje hasta que se incrustó en el continente asiático. Bueno, esto nos da una idea de hasta qué punto las placas son responsables de climas remotos, ¿no? Estamos hablando de centenas de millones de años. Bueno, esta es una razón de que cambie el clima. Para explicar también los cambios en el clima, sobre todo las épocas glaciares e interglaciares, que se sabía por la observación que habían tenido lugar y que duraban del orden periodo glaciar e interglaciar unos 100.000 años, aproximadamente 80-85 años de periodo glacial frío y 15-20.000 años de periodo interglacial. Ahora mismo estamos en un interglacial cálido. Bueno, pues se recurrió, primero por James Kroll y después por Milankovitch, a los movimientos de la Tierra, los giros de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol. Cambio en excentricidad, el giro de la Tierra alrededor del Sol fuese una elipse o más bien una circunferencia. Esto cambia con una periodicidad de 100.000 años. Es lo que fundamentalmente da origen a las diferencias en los periodos glaciares. Pero hay otros movimientos. La inclinación del eje de rotación también está cambiando, con un periodo de cerca de 40.000 años. Y luego un movimiento de precesión tipo peonza que tiene un periodo de 20 y tantos mil años. Esta composición de estos tres movimientos afectan a los diferentes climas de la Tierra. Tenemos ya dos razones: la tectónica de placas y los movimientos de la Tierra. Pero tenemos otra tercera razón, que es la radiación que nos viene del Sol directamente. Sabemos que hay un ciclo de manchas solares de aproximadamente 11 años. Y ese ciclo pues da lugar a máximos y mínimos de radiación solar. Bueno, esto no ha sido siempre así. Este ciclo se ha interrumpido en ciertos momentos y ha dado lugar a mínimos de radiación solar. Y ha sido la causa de algo que seguramente todos hemos oído hablar, de la pequeña edad del hielo, que tuvo lugar pues fundamentalmente siglos XVI, XVII, XVIII, que vino a continuación de un periodo relativamente cálido, lo que se llamó el óptimo medieval, en el que se sabe, y está en las crónicas, que ciertos
cultivos como la vid se daban en latitudes muy altas, en Inglaterra, por ejemplo. Y eso se perdió. Eso se perdió porque el clima cambió por este efecto de la radiación que nos viene del Sol. De hecho, en la gráfica que tenemos a la derecha se veía que la temperatura media de la Tierra y la cantidad de radiación que emite el Sol iban bastante acopladas hasta mediados del siglo pasado, en el que empezaron a intervenir otros factores. Y el otro factor que empezó, bueno, esto es lo que acabo de contar del mínimo de Maunder, que se llama, que es responsable de la pequeña edad del hielo. Bueno, pues hay otro cuarto factor que es la composición atmosférica. Nosotros tenemos la temperatura que tenemos porque hay un efecto invernadero causado por ciertos gases que se llaman de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2. Si nosotros aumentamos la concentración de esos gases, el sistema se calienta. Y es lo que estamos haciendo. Estamos aumentando la concentración de esos gases a base de quemar desaforadamente combustibles fósiles. Desde el comienzo de la revolución industrial se empezó a quemar de forma masiva carbono, luego petróleo, luego gas natural, y todo eso lo que ha hecho ha sido lanzar el principal producto de esa combustión, que es el CO2, a la atmósfera. Y la consecuencia es aumento de la concentración y aumento de la temperatura. Sabemos que la temperatura fundamentalmente está cambiando por este cambio en la concentración de CO2 en la atmósfera. Entonces tenemos estas cuatro causas que hemos mencionado: la tectónica de placas, la órbita terrestre, la cantidad de radiación que nos viene del Sol y el cambio en la composición atmosférica. Nosotros, los humanos, hemos intervenido en la última. Las otras tres son de origen natural. La cuarta puede ser de origen natural o ahora predominantemente de origen antropogénico. Y con lo cual hablamos muchas veces del cambio climático. Bueno, es una licencia que nos tomamos. El clima ha cambiado siempre, 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 por razones naturales, hasta que ha llegado el hombre. Vamos a hacer otra excursión, esta más corta. Antes, la excursión anterior era de 1000 millones de años. Ahora vamos a hacer una excursión más corta de 70 millones de años. Aquí tenemos el tiempo en el eje inferior y la temperatura. Y lo que estamos viendo es que desde hace aproximadamente, hace 60 millones de años, para que nos hagamos una idea, se extinguieron los dinosaurios. Y desde entonces hasta ahora, con picos, subidas, bajadas, no es una cosa continua, la Tierra se ha ido enfriando poco a poco. Y este enfriamiento ha ido parejo con la reducción de la concentración de CO2. Esta concentración de CO2, ¿por qué se ha ido reduciendo? Pues porque el CO2 se ha ido fijando en el carbón. Han sido momentos geológicos en los que se han creado los yacimientos de carbón, de petróleo, de gas natural, meteorización de las rocas. Todos esos procesos lo que han hecho ha sido ir retirando CO2. Y bueno, pues hemos llegado a un periodo relativamente reciente. Aquí he hecho un zoom de los últimos 5 millones de años. Pero si nos vamos a la parte de la derecha de este zoom, al último millón de años, lo que vemos es cambios que corresponden a las glaciaciones.
En el último millón de años hemos tenido periodos glaciares e interglaciares. Y es lo que tendría que venir ahora, en unos pocos cientos o miles de años, si no hubiésemos alterado el sistema, si no hubiésemos lanzado CO2 a la atmósfera. Nuestro destino era una glaciación. De hecho, antes de que se empezase a hablar de cambio climático y del efecto del hombre en el clima, si cogemos periódicos y revistas de los años 50, 60, y cómics incluso, siempre se hablaba de que la glaciación, la próxima glaciación estaba por venir. Bueno, vamos a hacer un salto a periodos más cortos. ¿Qué ha pasado en los últimos 2000 años? Bueno, en los últimos 2000 años se observa pues que la Tierra iba muy lentamente hacia un enfriamiento, que de repente, con el inicio de la revolución industrial, se ha revertido y de este cambio tan lento hacia el enfriamiento, lo que estamos yendo es a un calentamiento brutal, aunque no lo percibamos nosotros. Pero desde luego hay huellas, y luego hablaremos de ellas, que nos están indicando este calentamiento que se está observando. Bueno, esto va acompañado de más cosas. La concentración de CO2 es la más alta en al menos 2 millones de años. El nivel del mar está aumentando al ritmo más rápido en al menos 3000 años. El hielo marino ártico, ese hielo que está flotando alrededor del Polo Norte, está en su nivel más bajo desde hace al menos 1000 años. Y los glaciares están retrocediendo a una velocidad sin precedentes en al menos 2000 años. Todos estos son datos de los informes de Naciones Unidas del llamado Panel Internacional de Expertos del Cambio Climático. Este panel genera informes cada 6-7 años donde se resume y se compila toda la información relacionada con el clima. Nosotros, si dibujamos cómo está evolucionando la temperatura ahora mismo, vemos que a la parte de la izquierda la temperatura está yendo, se me ha ido, se está creciendo de forma más rápida. Esa es la temperatura media global. Pero otra de las cosas que estamos viendo es que el calentamiento no es uniforme. Hay más calentamiento sobre tierra, sobre continentes, que sobre océanos. Y hay más calentamiento en latitudes altas, cerca del Polo Norte, que en latitudes bajas. Bueno, estos son características del calentamiento. El año pasado es el año más cálido desde que hay registros. Se han roto todos los récords el año pasado. De hecho, se pretende, por parte del Acuerdo de París, no superar el calentamiento de 1,5 grados. Ya durante varios meses se ha superado el calentamiento de 1,5 grados. Si dibujamos el ciclo anual, vemos el ciclo anual desde enero a diciembre. Ahí están dibujados con diferentes colores la evolución de las temperaturas en diferentes años. Vemos que en los años 50 están marcadas en azul. Este año, 2023, es el año más cálido desde que tenemos registros. Y de hecho, los últimos 9 meses de forma consecutiva
han sido los 9 meses más cálidos también desde que hay registros. No hay más que ver de por dónde va la gráfica del año comparado con años anteriores. Estamos saliéndonos de escala. Bueno, ¿dónde el cambio climático es más notable? Pues es más notable donde hay menos variabilidad climática año a año. Por ejemplo, en latitudes tropicales, en la gráfica de la derecha, se ve que la oscilación de la temperatura es relativamente pequeña, con lo cual el cambio climático enseguida se nota. En la gráfica de la izquierda, las oscilaciones de temperatura año a año son mucho más grandes y tarda más en manifestarse el cambio climático. En definitiva, lo que estamos viendo, y esto es una transparencia de resumen, que hay un calentamiento de la atmósfera, calentamiento de los océanos, calentamiento de los hielos, que está dando lugar a menor cobertura de nieve, menor extensión de los hielos marinos, retroceso de glaciares. Está calentándose todo el sistema. Y ahora vamos a enlazar con los ecosistemas. La fenología es el ritmo de cambio anual de las especies vegetales y animales. Y para series relativamente largas, la de la izquierda corresponde a cerezos de Japón, cuando florecían los cerezos de Japón desde el año 1400, que tenían registros, hasta la actualidad, vemos que se han ido adelantando el florecimiento. La vendimia, en una estación de Francia de la que hay también registros desde el año 1400, se ha adelantado una barbaridad. Aquí en España no paramos de tener noticias de que en muchos sitios la vendimia ya se hace en agosto, y cuando tradicionalmente, dependiendo de la latitud, se hacía en septiembre. Si vemos los últimos años de la vendimia en esta localidad de Francia, vemos el salto tan brutal que ha habido en los últimos años, salto hacia abajo. Bueno, y todo esto va con ascenso de la causa, que es la concentración de CO2, y ascenso de otros gases también minoritarios que hay en la atmósfera, el metano y óxidos de nitrógeno. Bueno, ¿y qué pasa en España? Pues en España seguimos, estos son datos del último informe del clima que genera EMET todos los años, seguimos teniendo también progreso en paralelo con lo que pasa a nivel global. Vemos ahí el último año, la temperatura, el último año que ha batido también todos los récords. La precipitación es más difícil notar cambios, pero hay una tendencia a reducirse la precipitación, a que las sequías sean más intensas y más prolongadas. Cambios en la duración de las estaciones. Esto es, para una estación como Madrid, cómo ha cambiado el verano. El verano, fundamentalmente, y eso lo hemos notado todos, se ha anticipado. El verano, los calores fuertes en Madrid solían llegar a principios de julio. De un tiempo a esta parte ya empiezan a mediados, incluso principios de junio. El verano se ha extendido un mes en una estación como Madrid. Episodios como olas de calor, el número de días de olas de calor, la duración máxima de las olas de calor, no ha hecho más que aumentar. Eso también lo estamos notando todos. Las olas de calor que hemos tenido el año pasado
y el año antepasado no han tenido realmente precedente. Entonces podemos concluir con el IPCC que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Este cambio del clima que tenemos ahora, ¿cómo es de diferente respecto a los otros cambios? Primero, se nota en todas partes. Tenemos un calentamiento que es percibible por todas partes, todos los continentes y océanos. El calentamiento es muy rápido comparado con los otros de carácter natural que hablábamos antes. Este calentamiento está revirtiendo este enfriamiento que se mostraba desde el comienzo de nuestra era hasta el principios o mediados del siglo XIX, principios del XX más bien. Y ha transcurrido mucho tiempo desde que ha habido un calentamiento tan grande como el que estamos viviendo ahora. Bueno, esto en cuanto a la observación. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Y cuáles van a ser los efectos? Pues para ver qué va a pasar en el futuro tenemos que recurrir a los modelos climáticos. Modelos que son de una tremenda complejidad. Se basan en resolver las ecuaciones de la física de fluidos para la atmósfera, para los océanos, para medios continuos como el hielo. Es un problema de física y matemáticas muy complejo que requiere la resolución de estas ecuaciones, su discretización previa en unas rejillas de centenas de kilómetros, incluir los procesos de escala más pequeña que las rejillas del modelo, procesos de turbulencia, de formación de nubes, de interacción de la radiación con las nubes, con los aerosoles. Escribir un pequeño programa, y pequeño lo digo irónicamente entre comillas, de millones de líneas de código. Esto es una tarea de grandes instituciones. De hecho, el programa que usamos en AEMET lo desarrollamos conjuntamente con muchos países europeos. Cada uno se encarga de una parte de ese programa. Es como el Airbus. El Airbus, pues nos encargamos de la puerta, de la cola, de no sé qué. Aquí es igual. Aquí te tocan unas cuantas decenas o centenas de miles de líneas del programa y tienes que construirlas y mantenerlas y mejorarlas. Esto es igual. Y este programa requiere los mayores ordenadores del mundo. Uno de ellos es el que está en Barcelona, el BSC. Otro es el que está en AEMET y luego ordenadores europeos que usamos de forma comunitaria. Pues esto es un modelo del sistema climático. En definitiva, son programas informáticos que se basan en la física, en las ecuaciones y las interacciones y los procesos de retroalimentación que hay entre todos los componentes. Un modelo del sistema climático no solo tiene atmósfera y océanos, tiene muchos más componentes. Hemos hablado de aerosoles como estos que están causando esta calima que tenemos ahora, que procede de arena del Sáhara, pero también hay aerosoles causados por el hombre, por las industrias. Tienen simulada vegetación interactiva, tienen ecosistemas marinos, tienen las planchas de hielo, las capas de hielo de Groenlandia y de la Antártida,
los ciclos biogeoquímicos en los océanos, todo eso está modelizado. Son sistemas muy complejos que requieren de grandes equipos. Además, la atmósfera es un sistema caótico y como tal tiene atractores que son estructuras cuasi permanentes. Estos atractores, el más típico que todos hemos oído hablar es el anticiclón de las Azores. Se llama así porque no se mueve de las Azores, está ahí, pero son sistemas cuasi permanentes que regulan la circulación. En invierno se retraen un poco hacia las Azores, en verano nos engloban y no dejan pasar las perturbaciones que vienen del Atlántico, y para simular estos sistemas hacen falta muchas resoluciones de las ecuaciones. Cuando hablamos de hacer predicciones, estamos hablando de muchas predicciones, del orden de 50 ahora mismo, pero en unos pocos años vamos a ir a miles de predicciones. Lo que se ve en la televisión es un promedio de todas estas, o la más probable, pero cuando un servicio meteorológico hace una predicción, lo que está haciendo es esto, es muchas simulaciones. Luego lo que pasa es que hay que contarlo de forma fácil. Decimos, bueno, de todas estas, ¿cuál es la más probable? Bueno, pues vamos a contar eso. Y eso es lo que cuentan los que aparecen en las televisiones. Pero la cosa es bastante más compleja que todo esto. Si estas simulaciones son todas muy parecidas, decimos que tenemos mucha confianza en la predicción. Si estas simulaciones divergen mucho, como ha pasado últimamente con una dana que se ha formado en el sudoeste de la península ibérica, que divergían mucho las diferentes simulaciones, pues no se podían hacer predicciones más allá de 3 o 4 días. La semana pasada no se estaba en condiciones de decir nada para lo que iba a pasar en Semana Santa, porque divergían mucho todas las predicciones. Esto vale para predicciones del tiempo y para proyecciones del clima también. El tiempo es para unos pocos días, el clima es para decenios o siglos. Bueno, vamos a seguir un poco más rápido. En definitiva, lo que hacemos es una predicción probabilística. ¿Han oído hablar de seguro? Ahora ya no existe, la mayoría, pero hace unos años en la mayoría de los bares había los pinballs, que se tiraba una bolita, caía una bolita y había que evitar que se colase por abajo. Bueno, pues estos pinballs simulan lo que es una predicción probabilística. No podemos seguir la trayectoria de cada bolita, pero lo que sí podemos tener es una distribución de las diferentes bolitas y vemos qué es más probable y qué es menos probable. Si tenemos un sistema como la atmósfera, podemos compararla con un pinball. Si hay una perturbación, y sabíamos que los que jugábamos con el pinball, que si movías un poco torcías, pues conseguías que la bola no se colase. Bueno, esa perturbación nos alteraba la distribución de probabilidades. Pues con la atmósfera pasa igual. Si nosotros perturbamos, y ahora mismo estamos perturbando con los gases de efecto invernadero, estamos cambiando la distribución de probabilidades. Siempre se hacen las predicciones con muchas simulaciones, pero sobre todo cuando más se ve es cuando va a incidir un ciclón tropical, que vemos que hay un tubo, bueno, no sabemos dónde va a ir el ciclón tropical, sabemos que va a ser en una zona dentro de este tubo. Esto que vemos a la derecha, ese tubo se forma con las diferentes simulaciones. Ahí sí que se cuenta. Incluso, estoy seguro que muchos
han cogido las aplicaciones estas de teléfono, incluso la de AEMET, que da probabilidad de precipitación. Probabilidad de precipitación para mañana, 80%. ¿Y cómo pueden dar el 80%? Bueno, pues hay 50 simulaciones. Si de esas 50 el 80% me dice que llueve, yo pongo un 80%. Ese porcentaje, esa probabilidad que normalmente se da para precipitación, para temperatura, las líneas van más pegadas y no hace falta usarlo. Bueno, para el clima pasa igual. Tenemos probabilidades. Esto es cómo va a evolucionar el clima desde ahora hasta el año 2050 en el mundo. Bueno, nos interesa más en España, más que en el mundo, porque el promedio mundial, pues bueno, no es algo que percibamos. ¿En qué se caracterizan? ¿Cuáles son las características de los modelos climáticos? Se basan en las leyes físicas, ya lo hemos dicho. Permiten representar el clima pasado y el actual. Nosotros podemos reconstruir el clima a partir de observaciones y podemos simularlo, y encajan perfectamente. Cuando nos restringimos a la parte atmosférica, decíamos que el sistema climático incluye atmósfera, océanos, hielos, biosfera, todo. Pero cuando nos restringimos a la parte atmosférica, estos modelos nos sirven para predecir el tiempo, y es lo que vemos en muchas aplicaciones de móviles. Y además nos permiten investigar, esto es importantísimo, las causas del cambio climático. Con estos modelos yo no puedo quitar el CO2 de la atmósfera, pero en un modelo lo puedo hacer. Yo simplemente cambio en un modelo, en lugar de el CO2 que hay ahora mismo, el CO2 que había en la época preindustrial, y la evolución del clima iría por aquí abajo, en lugar de ir por aquí arriba. Los modelos nos permiten hacer experimentos que nunca debemos hacer en el medio en que vivimos. Eso, punto uno, pero sí los podemos hacer numéricamente. Entonces, esto es algo que permite investigar. Muchas veces llega algún, digamos, iluminado y dice: yo creo que la causa del cambio climático, no sé por qué lo cree, es la radiación del sol. Bueno, pues vamos a hacer un experimento. Bueno, pues se hace un experimento y se ve que no. La ciencia avanza consolidando el conocimiento con experimentos, no solo con teorías. Tú puedes teorizar lo que quieras, pero si no hay hechos, no hay experimentos por detrás, eso no avanza. Bueno, segundo mensaje, es un hecho que las actividades humanas están causando un cambio en el clima, que se manifiesta fundamentalmente, y esto es lo que estamos notando nosotros, porque el que suba medio grado, 1 grado la temperatura media global, eso yo no lo noto, pero el que haya un extremo de calor, una ola de calor que antes duraba 5 días y ahora dura 20 días, eso sí que lo noto, o que haya unas precipitaciones intensas que ahora me inundan de forma recurrente ciertas zonas, antes yo no lo notaba y ahora sí que lo noto. Estas son las cosas que notamos. Con ayuda de estos modelos, pues podemos ver qué va a pasar en el futuro. Y para ello tenemos diferentes trayectorias, porque lo que va a pasar en el futuro depende de cuánto CO2 emitamos a la atmósfera. Entonces tenemos diferentes escenarios de emisión, diferentes escenarios que depende que nos pongamos de acuerdo en no emitir a nivel global, o que sigamos la fiesta como hasta ahora, quememos combustibles fósiles, que no pasa nada. Bueno, pues según lo que hagamos, tiraremos por una trayectoria o por otra. ¿Qué es lo que pasa con el sistema climático? Que además tiene mucha inercia. Y hay ciertas cosas que no se notan inmediatamente, sino
que van a ir notándose poco a poco. Por ejemplo, la subida del nivel del mar. Se va a ir notando poco a poco. En un escenario de emisiones como hasta ahora, pues en unos pocos años, pues nos podemos encontrar, aquí está, para el año 2300. Bueno, podemos decir, no lo vamos a ver, sí, pero los que vivan en el año 2300 se van a acordar de nosotros cuando les suba el nivel del mar 7 metros y todos los habitantes de Cádiz tengan que irse, por ejemplo. Pues estoy seguro que nos van a recordar a esta generación con mucho cariño. Cuanto más emitamos, más subirán las temperaturas. Con la precipitación no es lo mismo. Va a haber zonas en las que va a haber más precipitación y zonas en las que va a haber menos precipitación. Las que va a haber más precipitación están en verde y las que va a haber menos precipitación están en marrón. Como vemos, el Mediterráneo está en marrón. Curiosamente, por las circulaciones que veíamos en la primera transparencia, va a llover más donde ya llueve mucho y va a llover menos donde ya llueve poco. Si fuese al revés sería ideal, pero no, va a ser así. Bueno, pues en los últimos 60 millones de años hemos ido retirando combustibles fósiles de la atmósfera y los vamos a devolver, los estamos devolviendo a un ritmo frenético. Podemos llegar a devolver en 300 años todo lo que se ha retirado en 60 millones de años. Esto es el equivalente a pasar la película a la inversa 200.000 veces más rápido. No hay sistema que se adapte a esto. La evolución de los diferentes sistemas se ha compasado a este ritmo geológico. Y nosotros estamos yendo hacia atrás a una velocidad multiplicada, la que había antes multiplicada por 200.000. Es una auténtica barbaridad. Esto ya lo dijo en el año 57 Rebel. En unos pocos siglos estamos devolviendo a la atmósfera y a los océanos el carbono que se ha almacenado en cientos o decenas de millones de años. Esta transparencia bastante icónica del IPCC nos muestra cómo está cambiando el clima en el pasado, cómo cambiará en el futuro y lo que es la vida de un humano. Nosotros tenemos el privilegio de ser los primeros humanos, desde que hay humanos, que va a notar, desde que nace hasta que se muere, el cambio climático. Un cambio climático. Antes los cambios climáticos eran tan lentos que nadie los notaba, los percibía en su vida. Y nosotros ya lo estamos notando. Las olas de calor, el comportamiento de la precipitación, el retroceso de los glaciares, los que viven en zonas glaciares, todo esto lo estamos notando. Además, hay muchos bucles de retroalimentación que pueden hacer que el sistema se inestabilice. Bucles como, por ejemplo, y solo voy a mencionar un par de ellos, que tiene que ver con los bosques. Insectos. Los insectos tienen un ciclo de vida que se adapta a las situaciones climáticas. En ciertos bosques, fundamentalmente de Canadá, los inviernos más cálidos han hecho que no se redujesen casi a cero ciertas plagas de insectos
que afectaban a los bosques. Y han desaparecido extensiones inmensas de bosques simplemente porque ciertos insectos han proliferado debido a la mayor benignidad del clima. Ese es un ejemplo de estos bucles de retroalimentación. Y vamos luego a comentar algo más de esto. Bueno, hablábamos de las consecuencias a largo plazo, de que los océanos pues, pueden subir en 300, en 2000, en 10.000 años. Bueno, el sistema climático tiene mucha inercia y hace que muchas cosas, muchos procesos sean irreversibles a largo plazo. Podemos decir, y este es un mensaje del IPCC, ahí va, se me ha ido, que nuestras decisiones, las que tomemos en estos pocos años, van a tener efecto durante cientos e incluso miles de años. En el pasado ha habido cambios abruptos y tenemos que esperar que los haya. Solo voy a seleccionar uno, antes de la época histórica, cuando salíamos de la última glaciación. Al salir de la última glaciación se formó un gran lago en Norteamérica, el lago Asís, que está fundamentalmente en la zona de Canadá. Un resto de ese lago, gran lago, son la zona de los grandes lagos actualmente. Bueno, ese gran lago, según se fueron retirando los hielos, fue aumentando el nivel de las aguas y desbordó al Atlántico y al Caribe, interrumpiendo la circulación termohalina, una de cuyas ramas es la corriente del Golfo, y dio lugar a un cambio abrupto hasta decenas de grados en decenas de años, que se experimentó en Europa en los años, hace 12.000 años. Estos cambios abruptos pueden pasar en el sistema climático. De hecho, el sistema climático evoluciona de forma continua y tiene saltos. Yo no sé si conocen este juego, el Jenga. Es una torre que se van quitando piezas, que normalmente no pasa nada hasta que uno quita una pieza y se cae todo. Pues el sistema climático funciona igual. Yo emito gases de efecto invernadero y no pasa nada, hasta que de repente el sistema climático hace cataplaf y se va. Y sufre un cambio abrupto del estilo del que estamos hablando. Bueno, estos cambios abruptos o puntos de inflexión son muy difíciles de prever y no están incluidos, los modelos actuales no son tan finos como para incluirlos. Limitar el calentamiento a 1,5 grados, que nos evitaría tener estos problemas, estará fuera del alcance si no hacemos nada de forma urgente e inmediata. Pero vamos, tenemos que ir a una movilización general. Las emisiones que van por la línea, las emisiones de CO2 que van por la línea negra, tendrían que caer con el tiempo por la línea azul. Y para caer por la línea azul tendríamos que hacer una movilización drástica de la población. El ritmo y la escala de la acción climática es insuficiente para afrontar este problema. Tendríamos que ir a este decálogo, estos 10 mandamientos, para reducir nuestras emisiones drásticamente y llevarlas a cero a mediados de siglo. En 1 o 2 puntos se está haciendo algo, en algunos de los países. En el resto de los puntos no se está haciendo nada, o muy poco, o casi simbólico. Bueno, seguimos porque AEMET genera información y uno puede ir a ver información de su localidad, de su provincia, incluso de su ciudad o de su pueblo. En estas 2 páginas
Mejor la segunda, que es más interactiva, la otra permite sacar gráficas ya precalculadas, pero en esta segunda se puede ir y explorar qué es lo que me va a pasar en mi zona. Esta la saqué pues para Rascafría, sobre la máxima duración de las olas de calor. Pues ahí, y la máxima duración no pasaba de 10 días y a final de siglo puede llegar hasta 50 días en Rascafría. Aquí no creo que sea muy diferente. Hay un Plan Nacional de Adaptación que cubre 10 años y dentro de ese plan y del programa de trabajo correspondiente se especifican las zonas de montaña. Y dentro de las zonas de montaña hay una iniciativa en la que estamos varias instituciones y personas, que es el proyecto CIMAS. Y CIMAS lo que intenta es comprender cómo funciona el sistema central, la Sierra de Guadarrama en particular, generar información, hacer simulaciones, generar indicadores climáticos que permitan aplicarlos a diferentes sectores económicos o ecosistemas y ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pues aquí en CIMAS hay gente de AEMET, hay gente de la Universidad Complutense, estoy yo por parte de la AME, yo esto lo empecé cuando estaba en AEMET, ahora desde la AME estoy en este proyecto. La verdad es que es un proyecto realmente interesante. Esta foto que la ha sacado otro meteorólogo compañero mío, es una foto impresionante. Se ven ahí las 4 torres de Madrid y la Sierra de Guadarrama al fondo. Bueno, es un esfuerzo conjunto de observación y simulación, integrando diferentes redes de AEMET, pero también de las confederaciones hidrográficas, de la universidad, del Servicio Meteorológico Portugués. Bueno, los objetivos son entender mejor cómo funciona y cómo va a funcionar el sistema climático. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido. Efectos. Pues efectos, hay ecosistemas que son muy vulnerables y todos hemos oído hablar. Con CIMAS queremos ver cómo de vulnerable es el sistema central. Sabemos que hay sistemas únicos y amenazados. Los corales sabemos que son sistemas muy frágiles. Los humedales que tenemos en España son sistemas muy frágiles. Estos diagramas de color que se llaman de ascuas, por el color de las ascuas, nos muestran, digamos, cuando los riesgos son muy altos, están en nivel violeta, en función de la temperatura y de las trayectorias por las que sigamos. Vamos a pasarlas muy rápidamente. ¿Hacia dónde vamos? En términos generales, hacia una península más árida y más mediterránea. Gran parte del Mediterráneo, si esto sigue así, de las zonas áridas mediterráneas como partes de Murcia y Almería, se van a extender sobre gran parte de la península ibérica. La zona húmeda del Cantábrico va a ser como la zona, va a tener un clima más mediterráneo. Bueno, hay muchos detalles que no. Hay estrategias de adaptación. Tenemos que actuar sobre las causas que hemos hablado, pero también tenemos que adaptarnos a lo que ya hemos hecho y a lo que en muchos casos es irreversible. Hay muchas formas de adaptarse, depende de los diferentes ecosistemas, gestión de especies vulnerables, restauración ecológica de los procesos y comunidades naturales, conservación de microrrefugios climáticos. No vamos a entrar en esos detalles. Para ello se hace cada vez más uso de lo que se llama servicios climáticos.
aplicaciones a la medida de cada problema. Pero además ya como se funciona ahora, con aplicaciones de móvil que me permita tomar decisiones. En definitiva, lo que se pretende es utilizar la información climática combinada con otra información de otro carácter y producir servicios para la toma de decisiones. Por supuesto, vamos a ir, este es un caso documentado de Estados Unidos, pero en España es igual, aumento de los incendios forestales. Las especies en un ecosistema están perfectamente acopladas, mientras tenemos un clima estable. Si desestabilizamos el clima, pues una especie puede tener más facilidad para reproducirse o extenderse, y está seguro que a muchos nos suena. La procesionaria, que afecta a los pinares. Bueno, pues con un clima más cálido, la procesionaria puede ser causante de grandes daños en los pinares. Y ahí he puesto un ejemplo de un artículo donde habla qué es lo que puede pasar con la procesionaria si vamos por tal o cual línea. Otro ejemplo de personas de nuestro grupo de cimas. ¿Qué pasa con ciertos... con el Boletus edulis, con ciertas setas dependiendo del clima? Ciertas zonas, en este caso de Soria, su economía depende de que se den buenas condiciones para las setas. Pues tendrán que buscarse otra forma de vida porque las condiciones se están cambiando. En definitiva, los climas, esta es una nota que han hecho unos colegas de AEMET, los climas están cambiando década a década y en el futuro cambiarán. Un ecosistema es una maquinaria de relojería, maquinaria fina. Si nosotros alteramos una de las ruedas, la maquinaria deja de funcionar. Las diferentes especies de un ecosistema están acopladas perfectamente en un clima estable. Nosotros alteramos el clima y entonces ciertas especies, podemos mirar solo a los pinares o a otro tipo de árboles, no sé, los robles, por citar algunos que hay por aquí, por la sierra. Pero tenemos que mirar a las otras especies, por ejemplo, insectos, como hablábamos, las orugas. Entonces, al desacoplarse estas especies, podemos tener también cambios abruptos. No podemos mirar las especies de forma individual. Y con esto termino. Esto yo creo que es la última transparencia con la imagen del mecanismo fino de relojería que nos estamos cargando a base de dar martillazos. Y nada más. Aquí he puesto muchas referencias que tengo que hacer. Muchas gracias.